Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la cordial bienvenida y queremos darles la cordial bienvenida a todos desde la Unidad de Afiliados y la Universidad del Norte por haber acogido una vez más esta invitación para que todos ustedes pues, puedan aprovechar los espacios que brinda la Cámara de Comercio con sus aliados comerciales para enriquecer el conocimiento que tienen ustedes y poder seguir creciendo con ustedes, que pues es el lema que siempre da la Cámara de Comercio. Queremos agradecer también a la Universidad del Norte por haber pues apoyado esta iniciativa que tenemos de seguir brindándole a nuestros empresarios lo mejor que tenemos en el departamento y por haber pues brindado las herramientas para poder realizar esta conferencia que tendremos el día de hoy. Muchas gracias a José y al señor Luis Fernando, quien va a ser pues el conferencista el día de hoy, por habernos dado su mano y brindado su apoyo para poder realizarlo. Queremos una vez más recordarle a nuestros afiliados porque significa siempre que el ser afiliado a la Cámara de Comercio es mejor. Porque pues ustedes recordarles que tienen una atención preferencial y personalizada, tienen tarifas especiales en todos los servicios y productos a la medida que tiene nuestra entidad. Siempre hay una selección preferencial para los programas de fortalecimiento empresarial. Hay eventos, como se pueden dar cuenta, siempre estamos buscando siempre eventos de capacitación sin costo, pues para que ustedes puedan disfrutar de estos beneficios. El pago que ustedes realizan por la afiliación se les refleja en certificados mercantiles sin costo que pueden descargar desde su casa ahora mismo que estamos en esta pandemia. Sin tener que pues irse hasta la oficina. Aquí estamos tanto Viviana como yo muy prestas siempre a colaborarles en esta época en la que estamos. Tienen otro derecho que es muy importante y es que ustedes son los principales para poder elegir y ser elegidos en las elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio y pues estamos buscando siempre poder resaltarlos a través de su gestión empresarial. También queremos recordarles la programación de charlas virtuales que vamos a tener a partir de, pues, de la fecha. La próxima que viene va a ser en el mes de septiembre, enfocada en los temas de habilidades del ser y trabajar debe ser una experiencia feliz. El 10 de septiembre, pues para que ya se agenden con nosotros, les estará llegando también al correo la invitación de la charla para que pues se puedan conectar. Tendremos charlas también virtuales sobre marketing digital, sobre los roles comerciales en temas de potenciar las ventas a través de estas redes sociales que pues se han disparado y las herramientas para gestionar adecuadamente las emociones y ser productivos en tiempos de cuarentena. Esas son las charlas que tendremos en los próximos meses para que pues tomen foticos, se agenden y puedan acompañarnos siempre en estos eventos de capacitación sin costo. Y pues hoy en la que nos encontramos es enfrentando los retos de la gerencia financiera. En época de COVID-19 nos va a estar acompañando el conferencista Luis Fernando Mondragón, por parte de la Universidad del Norte, el señor José Campillo, a quien pues le voy a ceder la palabra en este momento, y agradecerle una vez más a nuestros afiliados, en nombre de Viviana y yo, y pues de la Cámara de Comercio, por haber acompañados, por haber estado con nosotros en esta capacitación pues que vamos a iniciar. Muchísimas gracias, José, te cedo a ti la palabra. Gracias, Rosalba, muy amable a ti, a todos los presentes, a todos los asistentes, a los representantes de la Cámara de Comercio, a nuestro conferencista. Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado en conjunto con la Cámara de Comercio de Santa Marta, especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo estamos convencidos que es un momento de aportar y compartir conocimiento y experiencia que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre, como lo dijo Rosalba, José Campillo, soy coordinador de programas de especialización de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y hoy me acompaña nuestro conferencista, el señor Luis Fernando Mondragón Trujillo, quien desarrollará el webinar Enfrentando los retos de la gerencia financiera en época de COVID. ¿De qué trata esto? Bueno, un poco de resumen y es relacionada con las consecuencias de índole macroeconómico suscitadas pues, por la pandemia actual del COVID-19. Las empresas del siglo XXI enfrentan retos jamás imaginados y los diversos paradigmas detrás de la expectativa de una exitosa labor de la gerencia financiera.
Esto nos va a llevar, en todo lo que Luis Fernando nos va a comentar, tratar de responder ciertos cuestionamientos que podrían salir en ese momento, como por ejemplo, cómo sacarle provecho a la actual crisis, qué estrategia en el campo financiero tiene más sentido, cuáles oportunidades de inversión son las más claras, racionales y sensatas para lo que resta de este año y del próximo, el 2021. Antes de dar inicio con el webinar, quisiera ya presentar a nuestro conferencista de manera formal, quien está radicado en la ciudad de Medellín y dentro de su formación académica tiene un MBA de Babson College, Estados Unidos, ingeniero civil además de la Universidad de Ohio State University, con experiencia laboral en el sector financiero como gerente internacional de Suramericana Valores, gerente de banca corporativo del Banco Santander, consultor empresarial en temas relacionados con banca de inversión, administración de portafolio, valoración de empresas, profesor catedrático en temas relacionados con finanzas corporativas, diagnóstico financiero, análisis bursátil y de crédito, finanzas internacionales, administración de portafolios, entre otros. Contribuye además de manera regular a los periódicos tales como El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Portafolio, El Universal, Data IFX, a través de reportajes, artículos, videoblogs relacionados con temas financieros. Asimismo, es invitado especial en programas de televisión regional en temas de coyuntura económica y financiera. Antes de iniciar con la conferencia con el señor Luis Fernando Mondragón, quiero indicarles que el webinar tiene una duración de 50 minutos. En la parte que les permite la plataforma, hay una partecita en donde van a poder ustedes plasmar sus preguntas, ¿sí? Hay un módulo que se llama preguntas, en donde les pedimos por favor que en el transcurso que se vaya desarrollando la charla, puedan ustedes ir escribiendo las preguntas. Al final de la conferencia vamos a tener un espacio aproximadamente unos 10 minutos para dar respuesta a cada una de las preguntas que nosotros recibamos. Entonces, sin más preámbulo, damos cabida a nuestro conferencista, Luis Fernando Mondragón Trujillo, a quien le doy las gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, por favor, Gustavo. Permítele al señor Luis Fernando poder iniciar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. José y Rosalba, muchas gracias por la presentación. Todo un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Como dice José, esperamos que sea unos 50 minutos lo suficientemente productivos. Trataré de que sea también de manera muy informal. Y entremos en materia, como mismo popularmente. Entonces estaré, como se dan cuenta ustedes, voy a compartir mi pantalla que permita precisamente ustedes tener acceso a toda la pantalla. Confírmenme si lo están viendo en estos momentos, si son tan amables, si me están viendo. Sí, señor, estamos viendo su pantalla. Perfecto. Y tienen en este momento la presentación ya en su portada, me imagino yo. No. No, en este momento no, Luis Fernando. En este momento no. Y ahora sí, Luis Fernando, ya la estamos viendo. Sí, señor. Oh, bien, excelente. Muy bien, entonces comienzo. Vamos a dar todo un pasón importante, digamos, grosso modo, sobre lo que viene aconteciendo en el ámbito mundial y sin incidencia a nivel local, y específicamente tomaré lugar o sacaré ejemplos del mundo real, del día a día, con los cuales he tenido algún tipo de, digamos, de experiencia más directa. Pero veo que se me está congelando por algún motivo, no veo que me esté permitiendo correrla. Ahora sí. Muy bien, entonces tengo primero lo que ya todos ustedes han visto. Yo no voy a entrar en mucho detalle acerca de dónde viene todo este tema del coronavirus y todo lo demás, pero es claramente el factor común denominador de lo que las economías actuales van pasando, van viviendo, y en esa realidad vemos los primeros resultados de esta crisis. Se ha llevado básicamente a la caída muy fuerte en crecimiento económico en este caso en particular la eurozona, en el segundo trimestre de más del 12%, y en el caso de los Estados Unidos del orden del 9,5%. Más adelante veremos cómo fue el caso a nivel Colombia, solamente para refrescar, pero es claramente una caída supremamente notable, no se veía prácticamente desde aquella crisis de la recesión o la depresión económica en 1929 en aquel entonces en los Estados Unidos, y tuvo repercusiones a nivel mundial. Obviamente estas recesiones, dentro de sus efectos directos está lo que es el impacto al tema del empleo. Entonces vemos como precisamente en los Estados Unidos, que es la economía más importante a nivel mundial, y por eso un porcentaje significativo de esta presentación está enfatizando el caso estadounidense, ya que es más del 20%, 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Es un motor
Y en ese orden de ideas, pues es vital ponerle bolas o pararle atención a lo que precisamente es el comportamiento de esta economía y el efecto que podría tener en el caso nuestro para efectos de tomas de decisión. Resumen de la historia, entonces vemos cómo el nivel de desempleo venía muy bien previo a la crisis, por un lado de un 3,5% aproximadamente, y se disparó muy cercano a ese 15%. Hoy actualmente, hasta el mes pasado, que es el dato más reciente, tenemos un desempleo que bordeaba cerca del 10%, bajando de esos niveles del 14%, y esperaríamos que en próximos meses ya paulatinamente esta situación empiece a mejorar. Al mismo tiempo vemos cómo es lo que llaman niveles de reclamaciones de subsidios de desempleo. Generalmente cada jueves de cada semana se dan a conocer y vemos como desde el principio de la pandemia se había disparado el número de personas que precisamente estaban necesitando este subsidio de desempleo, y con el tiempo paulatinamente ese nivel de reclamación ha venido ya estando por los lados cercanos al 1,5 millones de personas aproximadamente, cosa que es una relativa positiva noticia. Sin embargo, no deja de ser claramente alarmante, pues es un caso donde previamente veíamos casos de 250,000 en promedio en el peor de los casos. Hoy en día supera el 1,5 millones de personas aproximadamente en los Estados Unidos accediendo a este tipo de subsidios. Y por definición, entonces, en la medida que las personas van quedando desempleadas y se exige ese confinamiento y permanecer en cuarentena, pues observemos cómo ha sido el efecto directo, por ejemplo, en algunos de los más importantes, digamos, elementos de la economía asociados con consumo, y en particular de gasolina, destilados y obviamente el rojo, el que ha caído fuertemente a nivel porcentual, como se observan ustedes, ha sido el asociado con el jet fuel, que obviamente está asociado con todo este sector de transporte aéreo. Y al mismo tiempo vemos como algunas cifras macroeconómicas asociadas con temas de, por ejemplo, cómo viene creciendo, o sea, cómo venía creciendo muy bien el tema de ingresos a nivel personal, y el gasto tuvo una fuerte caída desde finales de febrero comenzando marzo, pero como muestran las diferentes gráficas, paulatinamente lo que es el gasto medido por precisamente tarjetas de crédito y tarjetas de débito paulatinamente desde ese mes de marzo a abril, que tocaron un piso, paulatinamente vienen recuperando entonces los niveles que habían previos a esta pandemia, o al menos al confinamiento. Y al mismo tiempo, diferentes sectores de la economía van mostrando entonces cómo diferentes, digamos, establecimientos, por ejemplo, asociados con tiendas de descuento. Piensen en el caso, por ejemplo, de un Walmart, wholesale, algo muy similar, clubes de descuento, restaurantes de comida rápida, restaurantes distintos a estos, áreas comerciales y deportes, parques de diversiones, obviamente una caída estrepitosa, como se puede observar, y que en julio, a partir más o menos de junio, julio, paulatinamente estaban tratando de generar algo de tracción. Solamente han sido aquellos asociados precisamente con comercio al detalle en gran medida, y en particular asociados con la demanda de bienes de consumo diario, los que han venido mostrando una recuperación muy fuerte. Por el resto también se observa a nivel sectorial como lo que es el comportamiento de estas diferentes, digamos, áreas de la economía: aeropuertos, los bares, los centros comerciales, las farmacias en verde, dining, que es como comer, pues, restaurantes en general, estaciones de servicio como gasolina, y mejoramientos para el hogar, como en el caso de Colombia, como un Home Depot, cosas de ese estilo. Entonces, en ese sentido, tenemos que básicamente se ha venido aplanando. Se observa como desde abril, mayo, junio, todo lo que vemos en la parte superior son los meses, y ha habido una muy ligera recuperación. Todavía se mantiene, obviamente, por niveles muy por debajo de los que tuvieron precisamente previos a la pandemia. Y esto, obviamente, lo que está reflejando es una economía que viene, pues, a pico y monto, como diríamos a lo paisa, donde se ven en sectores muy importantes como el petrolero. El caso, por ejemplo, ya directamente cómo afecta a empresas de calibre a nivel mundial. Esta es la British Petroleum, y muestra precisamente cómo luego de una década se vio forzada a tener que recortar el dividendo pagado a sus accionistas, y obviamente la evolución en el precio de la acción, que se encontraba por encima de los $500, y la caída muy fuerte a marzo llegó hasta por lado de los 220, y paulatinamente ha estado tratando de recuperarse, pero nunca en los niveles que tuvo previamente a esta pandemia. Y esto, pues, se observa, como se observa en empresas líderes del sector, como es el caso de Exxon, de Chevron, pues mostrando o registrando pérdidas. Y vemos en este cuadro básicamente lo que es la evolución, en primera instancia, en esta línea en gris, el comportamiento de el Standard & Poor's 500, que en esencia agrega el comportamiento de las 500 empresas más importantes a nivel de la economía estadounidense.
mientras este logró recuperarse. Más adelante veremos otra gráfica un poco más detallada. Las compañías del sector petrolero, sin embargo, mantienen, cuando intentaron recuperar parte de ese terreno perdido, todavía se encuentran por debajo, más o menos un 30-40% de los niveles previos. Y aquí vemos entonces las diferentes empresas que en gran medida lideran dicho sector: Chevron, Total, ExxonMobil, Royal Dutch. Todas ellas obviamente no han logrado participar de la gran recuperación que se ha tenido el resto de compañías de mercado estadounidense de acciones, me refiero. Y así, por ejemplo, temas que infortunadamente no ayudan, o sea, generan muy baja moral, y es el tema pues de las quiebras. Entrar precisamente a la ley de quiebras con la finalidad de poder, a ver si tener un respiro y sacar adelante los negocios ante esta difícil situación económica. Y vemos empresas que están directamente relacionadas precisamente con el campo de los commodities, caso por ejemplo petróleo, como empresas que prestan servicios a esta industria, pues obviamente muchas de ellas han tenido que entrar a esta ley de quiebras en los Estados Unidos. A paso seguido tenemos el caso también de compañías asociadas con el sector, digamos, de entretenimiento, cruceros. Obviamente, por definición, se han visto altamente afectadas. El confinamiento no ha permitido entonces que las personas puedan aprovechar lo que en el pasado era algo muy común, como viajar a nivel terrestre por el tema aéreo y el tema marítimo. Y vemos como una de las más importantes, precisamente, las compañías del sector asociadas precisamente con la prestación de este tipo de, digamos, entretenimiento a bordo, como el Royal Caribbean, muestra que los ingresos cayeron el 94% en el trimestre, llevándola precisamente a una pérdida. Y similar como el caso de estas empresas de, digamos, de entretenimiento y de viajes a nivel de cruceros, vemos también compañías líderes a nivel mundial en lo que respecta, por ejemplo, al sector de aerolíneas. Ya se viene para los próximos 1 o 2 meses recortes adicionales en nómina. Entonces es el caso de American Airlines, que precisamente está a la espera de que ojalá el gobierno estadounidense continúe brindando algo de ayuda y soporte a esta industria, pero ven altamente probable que tengan que recortar otros 19,000 empleos. Y en esa orden de ideas, pues vemos cómo las acciones también van reaccionando paulatinamente a ese tipo de noticias. No solamente tenemos el caso de American Airlines, pero también a Delta Airlines. El hecho de que ellos también reconocen que aproximadamente van a tener que dejar, digamos, en licencia no remunerada a 1.941 pilotos en octubre, en la medida en que todavía en el Congreso estadounidense no logran llegar a un acuerdo para poder dar más ayudas a este sector que está tan supremamente caído. Y en el caso local, en el caso colombiano, pues tampoco hemos sido de una manera u otra ajenos a esa situación. Vemos ejemplos claros como el de Avianca, LATAM, Air, EasyFly, Viva Air, que básicamente son las que mandan la parada, en particular Avianca, como se observa, liderando con 16 millones de pasajeros movilizados durante el año 2019, una altísima participación de mercado comparativamente al resto de ellas, y también liderando fuertemente, casi un poco más de la mitad de lo que es la participación de mercado en lo que respecta al mercado internacional. Y obviamente con el confinamiento y la cuarentena ha obligado que precisamente haya habido una caída de empleo supremamente significativa. Como vemos, una variación en promedio de más del 51% de recorte y en indirecto del 53%, lo cual obviamente tiene un efecto muy o poco alentador en términos generales, en términos de moral para quienes están en este sector. Muy recientemente observamos inclusive como el 14 de agosto Avianca va anunciando, ya que ella se acogió a la ley de quiebras en los Estados Unidos, y sin embargo todos esos procesos que la están llevando precisamente a tratar de tener algo de aire a través de un oxígeno desde el punto de vista financiero con los acreedores, pues lleva que a los actuales accionistas de continuar este proceso y reestructuración financiera, eventualmente podría incluso a que las acreencias, o sea, el dinero que Avianca le debía a tenedores de bonos y a quienes en este momento, llámese o porque en términos crediticios, bancario o a través del mercado de capitales, tiene deudas pendientes. Obviamente, el que tenga más del 90% de sus ingresos ya no se den, pues tiene una restricción muy importante en términos de su generación de ingresos y por definición de caja. Entonces, esta reestructuración eventualmente podría llevar a que precisamente los acreedores, pues sus acreencias eventualmente se conviertan en acciones, lo que básicamente van a diluir el actual nivel de participación que los accionistas de Avianca han tenido hasta la fecha, e incluso los analistas por parte de Anta Corredores se atreven a anunciar que tendría una probabilidad muy alta de que se podría perder la totalidad del capital invertido.
En términos prácticos, ¿esto qué puede significar? Pues veamos el comportamiento de la acción de Avianca prácticamente desde que fue emitida en el mercado de valores a nivel Colombia. Esa acción, recuerdo perfectamente, por allá en el 2011, hizo lo que llaman un IPO, salió más o menos a 5.000 pesos la acción, y a través del tiempo, como se observa, ha sido una clara tendencia bajista. Y en ese orden de ideas, pues ya en el 2020 muestra una caída de los 2.000 pesos muy significativa, pero que si lo vemos de una forma más consolidada desde el año 2012, más o menos en el cuarto trimestre de dicho año, a la fecha y con la entrada precisamente y acogerse a la ley de quiebras, pues vemos que para quienes de una forma u otra confiaron su dinero a manera de inversionistas en esta aerolínea, pues básicamente han visto su capital verse erosionado en un 96%. Para algunos, obviamente, esto es parte de lo que llamamos gestión de portafolio y claramente a nadie le gusta perder dinero, pero es una realidad. Los mercados tienen algunos sectores mucho más fáciles de pronosticar que otros, algunos más agresivos, otros más conservadores, y este en particular de aerolíneas, infortunadamente fue cogido con los pantalones abajo. Ya Avianca de tiempo atrás venía con situación de estrechez de liquidez y esta situación acabó de agravar la empresa. Hoy en día la acción más o menos se negocia cerca de los 170, 75 pesos aproximadamente en el mercado. Entonces vemos también parques de diversiones como Disney, empresa que ha sido insignia en el tema de entretenimiento y la primera pérdida que tuvo que registrar en sus estados financieros desde el año 2001 no tenía una pérdida en su balance general. E irónicamente, los fondos de pensiones, por el contrario, han visto que ha sido en el último trimestre, para quienes tienen dinero invertido en pensiones y estas invirtiendo en el mercado de valores estadounidense, han tenido los mejores retornos en la inversión en los últimos 22 años. Es una situación muy irónica, mientras vemos cómo la economía, por el contrario, muestra señales muy desalentadoras con decrecimientos económicos y con pérdidas significativas de empleo. Por el otro lado, vemos cómo mercados de valores, al contrario, se han visto altamente beneficiados, y es parte de lo que vamos a ver a continuación. Y es que estas épocas de crisis aparentemente también abren las ventanas a posibilidades y oportunidades. Similar al caso de hoteles, vemos también una de las más importantes cadenas a nivel mundial, de la Marriott, muestra precisamente una de las peores caídas en términos de sus estados financieros, básicamente de toda su historia. Entonces, la peor caída, la peor pérdida jamás en su historia. Y esto en el campo inmobiliario también ha tenido sus efectos directos, como se observa precisamente. Este es un caso, por ejemplo, en Manhattan, como precisamente los espacios de renta y ocupación, digamos, de oficinas, tuvo una caída dramática, como se puede observar. Estos en metros, perdón, estos en pies cuadrados, y entonces lo que muestra básicamente es la actividad precisamente de arriendo viene completamente a la baja, una muy fuerte caída, mostrando precisamente cuál ha sido en cambio porcentual de un año a otro en términos de lo que es la actividad de arriendo de oficinas en los diferentes sectores más importantes de Manhattan, todas ellas como se observan con caídas de más del 30, 40, 50% e incluso del 60% en algunas instancias. Esto ha llevado de forma muy irónica a unos cambios en patrones esta cuarentena. Muchos de ustedes ya lo están viviendo, de hecho, observen cómo este webinar lo estamos haciendo vía remota, y eso es lo que también ha propiciado que un alto número de empresas, su más importante, un alto porcentaje, por no decir el 80-90% de sus empleados hoy en día laboran desde sus propios hogares, lo que ha hecho que no se requiera entonces de tener que utilizar o desplazar, primero el desplazarse y dos, utilizar las oficinas. Entonces, en ese orden de ideas, pues la necesidad de tener una oficina dejó de ser tan importante y ahora ha habido un cambio, irónicamente, hacia el esquema de mejorar su estado desde la vivienda como tal, o sea, trabajando desde el hogar y cómo poder sacarle jugo o partido a ese sector inmobiliario que es la vivienda. En el caso de Colombia, hay un importantísimo precisamente instrumento de inversión conocido con el nombre del PEI, y el PEI también, como cualquier otra empresa que cotiza en bolsa, da a conocer sus estados financieros. Como ella es una empresa que su portafolio básicamente está integrado por activos de índole inmobiliario, se observa que también en el caso colombiano en el primer semestre del 2020 presentó resultados muy débiles. Y es natural, pues al final la mayoría de nosotros estamos en este momento confinados, trabajando desde nuestros propios hogares, y es más que natural, las empresas, muchísimos de ellos tuvieron que frenar su producción, y en ese sentido, pues como se observa entonces, hay en la cartera, un incremento en la cartera, o sea que quienes tenían alquiler y cánones de arrendamiento han dejado de pagarlos, y al mismo tiempo un incremento en los niveles de la vacancia.
Entonces, en ese sentido, lo que es la generación de caja que es distribuible a sus accionistas también cayó más o menos un 4% de un año a otro. Y por ende, su rentabilidad del dividendo. Situaciones como estas, a título personal, me ha tocado vivir dentro de mi portafolio. Precisamente tengo unos bienes en arriendo, incluyendo unos apartamentos, y en caso uno de ellos, y coincidencialmente resultó siendo alguien que era dueña de una, o que es dueña todavía de una agencia de viajes. Y esta persona, pues, precisamente debido a que el sector de transporte aéreo prácticamente ha estado cerrado hasta hace muy poco, pues obviamente vio caer fuertemente sus ingresos, y a la vez de eso, pues la agencia inmobiliaria me ha pedido que si pudiéramos darle un alivio mientras esta persona nuevamente lograba otra vez recuperar su estado tradicional o la normalidad en cuanto a su trabajo. Y en ese orden de ideas, pues obviamente con la finalidad de que uno trate de ser solidario con quienes en este momento están pasando por una muy difícil situación económica, pues se presta a eso, a que haya que renegociar y de pronto se le den unos alivios en cuanto a ese canon de arrendamiento. Y en otros inmuebles de manera indirecta, también asociados con bodegas, también los ingresos se disminuyeron casi un 15 o un 20% de lo que en promedio era desde marzo hasta el mes de junio. Apenas en julio, paulatinamente, algunos de los cánones de arrendamiento, a quienes se les había dado un alivio muy significativo, más o menos de entre 40, 50 y hasta 60%, paulatinamente se ha venido mejorando esta situación, y ellos lo han reconocido igualmente, y se ha permitido que paulatinamente se regrese a niveles de un 70-80% del canon original. Y ese es el caso colombiano. En el caso bancario, sector financiero, vemos como los más importantes bancos en el ámbito europeo, el HSBC, el Hong Kong Shanghai Bank, también muestra caídas muy significativas precisamente en utilidades de más del 96%. Y en ese orden de ideas, pues vemos como no solamente ha caído muy fuerte, esto es muy importante desde el punto de vista de gestión de portafolio. Quienes estamos en este medio gestionando portafolios de inversión e invertimos en el mercado de valores, para ello requerimos precisamente lo que es el cuento de métricas y múltiplos bursátiles, con la finalidad de identificar hasta dónde o no un activo es aparentemente atractivo, caro o barato. En este caso, la acción precisamente del HSBC venía transando por encima de 2 veces el valor en libros. Lo que dice aquí es precisamente el price to book, es la relación de precio a valor en libros o valor patrimonial. En ese orden de ideas vemos la caída muy fuerte precisamente desde el año 2005 a la fecha, y cómo continúa precisamente cayendo. Y eso no solamente aplica para el HSBC, pero también está aplicando para, y esto es significativo porque hace alusión solamente al caso de Europa. En otras palabras, está solamente relacionando bancos que están en la zona económica europea, y cómo actualmente precisamente se están negociando a 0.5 veces el valor en libros. Esto es una situación que se ve esporádicamente cuando viene crisis de índole financiera. El sector financiero ha estado obviamente los más golpeados, y en ese sentido los inversionistas también han salido a liquidar fuertemente su portafolio en activos de índole financiero, llámese acciones del sector bancario, y como se observa entonces está básicamente negociándose muy cercano a aquellos niveles que hubo precisamente en aquella crisis. Recordaremos en el año 2008-2009 de la subprime en los Estados Unidos, pero que tuvo repercusión mundial, y al mismo tiempo en el año 2014-2015 que volvió a haber otra semicrisis. Y en ese orden de ideas, pues estamos básicamente en los mismos niveles que había en aquel entonces. En ese orden de ideas podemos ver cómo en el caso de Colombia, si lo vemos rápidamente al caso de Colombia, esta es una tabla diaria que publica la firma comisionista de Hacienda Corredores, y si solamente nos enfatizamos en lo que respecta al sector financiero de bancos, pues observamos esa relación, o sea, ese múltiplo bursátil en particular, llamada la relación de precio-valor en libros, muestra como el caso de Banco de Bogotá se negocia actualmente hasta el día de ayer con relación de casi 1.10 veces el valor en libros. Bancolombia apenas ras con ras valor en libros, la BBC 1.4, y Corficol, la preferencial de Corfi colombiana, con un ligero descuento con respecto a su valor en libros, pero que actualmente se negocia, como se observan, casi a 2 veces la relación de precio-valor en libros de cómo se negocia sus pares en Europa. Vemos entonces en Estados Unidos, este es el comportamiento básicamente, y muestra la evolución que ha venido teniendo precisamente el comportamiento del Standard & Poor's versus el comportamiento precisamente que han ido teniendo los bancos. Vemos como en promedio, cuando el Standard & Poor's ha logrado mantenerse al alza, el Standard & Poor's medido, o al menos aquellas compañías que hacen parte del Standard & Poor's, pero están relacionadas con el sector bancario, prácticamente se encuentran negociando a una relación de precio-valor en libros muy similar a la que tenía precisamente por allá en el año 2008, 2009, 2010. Mientras que las empresas, otras distintas a bancos que hacen parte del Standard & Poor's, han tenido incrementos en su relación de precio-valor en libros que prácticamente superan el 300%. Y aquí una gráfica que muestra la evolución precisamente de mientras el Standard & Poor's, con una caída muy fuerte que tuvo lugar desde finales de febrero
a marzo 23-24 aproximadamente, el Standard & Poor's logró recuperar la mayoría de esa pérdida. De hecho, hoy en día, ahorita veremos en otro gráfico, superó dicho nivel en el día antier. Digamos, esta semana ha sido muy especial porque ya el Standard & Poor's ha logrado superar el máximo histórico que había tomado lugar en febrero del presente año. Lo irónico, sin embargo, es que otras empresas no han logrado, digamos, disfrutar de ese mismo rally que tuvo el Standard & Poor's 500, como es el caso precisamente de los bancos, que todavía se mantienen claramente muy golpeados y por debajo, casi un 30-40% por debajo del precio que venían trayendo previo a esta crisis. Entonces vemos empresas del sector asegurador, que el AIG, de las más grandes a nivel mundial, la cual también fue protagonista en la crisis del año 2008-2009, una pérdida de más de 7.9 billones de dólares, obviamente a raíz de todas las reclamaciones asociadas con el tema de la pandemia. Y vemos como el precio de su acción también cayó fuertísimo, de niveles que estaban por encima de los 40-50 dólares la acción, y que luego de más o menos marzo 23-24 intentó algo de recuperación, pero por el momento se mantiene todavía muy por debajo de los niveles que llegó a tener precisamente previo a la pandemia. Aquí es donde paulatinamente vamos pensando en temas de oportunidades. En el caso colombiano, si traemos esa misma situación europea y estadounidense en términos de las dificultades de los diversos sectores, vemos como el caso de Suramericana, una empresa líder en el caso de Colombia y en particular de la bolsa de nuestro país, vemos que aun cuando tuvo una caída en utilidad neta respecto a un año con respecto a otro del 29%, en general los analistas ven como algo neutral. O sea, la caída fue fuerte, pero estuvo ligeramente por encima de las expectativas del mercado. En ese orden de ideas esperaríamos que si en el corto a mediano plazo paulatinamente la situación empieza a estar ligeramente mejor en términos de ocupación, de como ya se decretó hace un par de días atrás en Colombia, que se va a permitir entonces finalmente que haya una libre, digamos, que la forma de transportarnos o de movilizarnos entre las diferentes localidades. Por ejemplo, cuando José me presentó como si yo viviera en Medellín, la realidad es que yo no vivo en Medellín, yo vivo en un municipio llamado El Retiro, a 20 minutos de otro municipio llamado Río Negro, es lo que llamaban el oriente antioqueño, y prácticamente estoy a 35 minutos de Medellín. Y sin embargo, yo no he podido de manera tranquila poder viajar a Medellín hasta este mes, todavía no he podido bajar a Medellín. O sea, desde marzo a esta fecha, solamente a partir de la próxima semana tendré la posibilidad de nuevamente, de manera libre, sin ningún tipo de restricción, poder bajar a Medellín. Y esto seguramente hará o permitirá que paulatinamente la economía nuestra empiece a dinamizarse. Entonces, en ese orden de ideas, esperemos que todas estas cifras que han sido relativamente negativas, no cabe la menor duda, paulatinamente empiecen a mejorar. En el caso de Bancolombia, como mencionamos también el caso HSBC, pues Bancolombia no ha sido ajena a esa situación tan difícil que viene tomando lugar a nivel de las economías a nivel mundial. Los resultados del segundo trimestre fueron muy negativos, como se observa acá, pero en gran medida precisamente asociado con el tema de provisiones. Entonces, las provisiones, para recapitular rápidamente, están asociadas precisamente con estos, digamos, cuando un banco en su labor de prestar dinero a un tercero espera que ese dinero sea recuperado eventualmente. Pero cuando esta persona no tiene cómo devolver o pagar o cumplir con las cuotas de esas deudas, pues eventualmente el banco tiene que ser muy juicioso, o sea, y tener que ejercer una labor de reconocer que la probabilidad de que ese dinero se pueda recuperar tiende a disminuir con el tiempo. Entonces, en ese sentido, los bancos están obligados a tener que provisionar, a hacer de cuenta que por el momento esa plática no se va a poder recuperar, y se observa precisamente el incremento tan notable que precisamente hubo en ese rubro. En el 2019, en el segundo trimestre, las provisiones fueron de 816.000 millones de pesos, y vemos como ya en los primeros 2 trimestres de este año continúan siendo muy significativas, y como se observa prácticamente con respecto a hace un año atrás, fue casi del 200% ese aprovisionamiento. Entonces, en esa orden de ideas se observa cómo precisamente, es precisamente los temas de provisiones, y vemos como trimestre tras trimestre, venía estando con una relativa estabilidad, pero a partir del último trimestre empieza a haber un incremento notable y sustancial, y en particular como se observa ya en los últimos 2 trimestres del presente año. En ese orden de ideas, esto ya desde el punto de vista de finanzas corporativas y de análisis bursátil, vemos entonces los efectos directos que ha tenido un banco como Bancolombia es en términos de la medición del ROE y del ROA. El ROE generalmente es conocido, esto es una sigla que viene del inglés, se le conoce como el Return on Equity, traducido al español es el equivalente más o menos del retorno sobre el patrimonio. Se calcula generalmente como la utilidad neta sobre el patrimonio. El ROA es la rentabilidad sobre el total de activos. Estos son muy importantes indicadores y métricas que se utilizan para analizar, digamos, la salud de empresas, o en este caso en particular bancos. Y como se observó, venía muy bien desde 2017, 2018, 2019, presentaba el caso del ROE, muy importante retorno sobre el patrimonio excediendo los 14%.
pero a partir ya de este año, con la situación que ya todos ustedes conocen, seguramente les ha tocado vivir de primera mano, pues el alto nivel de provisionamiento lo ha llevado precisamente a disminuir notablemente sus utilidades, las cuales obviamente están afectando directamente a su patrimonio. Y por definición, entonces, ya el ROE, como se puede observar, de los últimos 12 meses, ha caído de casi un 15% a hoy un día a un 6%. Y eso obviamente tiene repercusiones directas para los inversionistas, o sea, para quienes son inversionistas directos poseedores de dichas acciones. Entonces vemos qué ha tenido que ocurrir, o sea, cómo ha tratado esta situación de ser solventada en gran medida y qué autoridades se han puesto la tarea de sacar adelante de una manera, poner el pecho a esta situación. Y vemos que básicamente la más importante ha sido la Reserva Federal, el gran banco de bancos, el banco de último recurso que denomina, y al mismo tiempo pues el equivalente nuestro de la Reserva del Banco de la República. La Fed es la Reserva Federal, recordemos entonces, y tiene una gran propiedad. El Banco de la Reserva Federal es el único banco en el mundo que tiene la potestad de poder imprimir dólares. Entonces, lo que ha hecho básicamente la Reserva Federal es, observen ustedes, apenas comienza la pandemia, muchos bancos a nivel mundial de Corea, del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, y el de Japón han requerido que precisamente el Banco de la Reserva Federal estadounidense pues colabore, le preste dinero precisamente a dichos bancos para que estos a su vez a sus propias economías las ayuden también. Y de forma directa también lo que ha hecho la Reserva Federal es ir al mercado de valores y comprar no solamente bonos del Tesoro americano para dar más liquidez a la economía a través del sistema financiero, pero adicionalmente comprando títulos como los mortgage-backed securities. Estos son los que son asociados con, digamos, títulos que están respaldados por hipotecas. Entonces, en ese orden de ideas se observa precisamente cómo la Reserva Federal ha sido uno de los más importantes, digamos, personajes o protagonistas de la actual crisis, pero para bien, o sea, tratando de que esta no tenga efectos tan nocivos como sí pudo haber tenido en 1929, como fue en el año 2008-2009, y que hasta el momento incluso ha logrado imprimirle más de 7 trillones de dólares a la economía mediante ese mecanismo. Entonces tenemos a Jerome Powell, que lo que ha venido haciendo básicamente es tratando de meter tanto dinero como sea posible, o sea, irrigando a la economía con muchísimo dinero. Este es un toro que refleja precisamente ese famoso, digamos, la manera como se ven los mercados, los toros y los osos. Los toros son aquellos que tienen la percepción ascendente de los mercados, los que son bullish, o sea, que ven muy optimista el mercado, y por el otro lado están los bearish o los bear, los osos. En este caso en particular vemos cómo es un mercado de toros, pero en gran medida debido al tanto dinero que precisamente ha logrado la Reserva Federal irrigar al sistema económico. En el día de hoy eso fue muy importante a nivel de los mercados mundiales. Este es Jerome Powell, para quienes de pronto no lo conocían, y él hoy acaba de anunciar algo muy significativo, y básicamente que tiene la clara intención que la Reserva Federal va a mantener estos niveles de liquidez por mucho tiempo, y en donde en cierta forma va a ser mucho más flexible en cuanto a lo que son los targets, o sea, las inflaciones objetivas. Y en ese orden de ideas, el mercado básicamente lo que está esperando es que continúe por muy buen tiempo el que la Reserva Federal continúe con su capacidad de seguir imprimiendo dólares a la lata, como diríamos a lo paisa, permitiéndole así que la economía o al menos los mercados mantengan excelentes niveles de liquidez. En el día de hoy, este es el cierre de hace más o menos una media hora atrás, vemos que con la salvedad del Nasdaq, el mercado que hace alusión a las acciones tecnológicas, el resto de mercados favorablemente han respondido a esta política por parte de la Reserva Federal. El Dow Jones y el Standard & Poor's continúan mostrando, digamos, niveles máximos históricos y básicamente aprovechando esas muy buenas medidas o anuncios por parte de la Reserva Federal. Hasta hoy, como mencionábamos entonces, hasta más o menos a esta mitad de año, ya la Reserva Federal ha logrado irrigar a la economía comprando estos bonos y bonos del Tesoro americano y otro tipo de activos que se negocian en el mercado de valores por cerca de 7 trillones de dólares, lo cual obviamente ha permitido que haya muchísima liquidez y que en cierta forma le dé contrapeso a la situación de pandemia o al menos aislamiento que ha habido hasta el momento. Y que de continuar de esta manera, pues para el 2028, la posibilidad es que esta inyección de liquidez llegue incluso a niveles hasta de 19 trillones de dólares. Es algo difícil incluso de poder en nuestra mente poder calcular o al menos ponerle algo de magnitud. Esta es la Junta del Banco de la República. Recordemos que la Junta del Banco de la República la componen en esencia 7 miembros. Los 7 miembros son compuestos por 5 codirectores de tiempo completo. Aquí los tenemos. 2 mujeres, como se dan cuenta ustedes. Y tenemos al gerente general como a su vez un representante del gobierno. El representante del gobierno, por definición, generalmente es el ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda, a su vez, es quien preside la junta directiva. El señor Echavarría es el gerente general. El señor, aquí tenemos precisamente el ministro de Hacienda, quien es el que preside la junta, y tenemos los otros 5 codirectores de tiempo completo. Ellos tampoco se han quedado atrás. O sea que el Banco de la República en nuestro país también ha aprendido las lecciones del pasado, no solamente el año 2008, 2009, pero lo que también la Reserva Federal ha venido haciendo, y ha permitido irrigar con más de 40 billones de pesos a la economía colombiana. Estas son algunas, solamente voy a extraer algunas de las más importantes slides que precisamente muy recientemente el gerente general del Banco de la República, a través de una presentación, hizo precisamente sobre la situación. Entonces muestra cómo precisamente ha logrado inyectar más de 40 billones de pesos a la economía. Eso representa el 35% de la base monetaria y es equivalente más o menos a un 3.7% del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que ha venido haciendo es, a través de operaciones repo, logrando comprar en el mercado de valores a través de las instituciones financieras. Ha comprado deuda de índole privada, o sea, bonos emitidos por empresas del sector privado, deuda pública, por ejemplo, los famosos TES, pagarés, y de esa manera, a través de estos mecanismos, ha permitido entonces que la economía colombiana no esté privada, o sea, que tenga, o que no esté privada, perdón, de liquidez. Entonces, en ese orden de ideas también ha logrado reducir el nivel de encaje de un 7 a un 5% en promedio, lo que también permite que los bancos, esta situación de encaje es que cuando uno, por ejemplo, como ahorrador lleva dinero a un banco, el banco no puede coger la totalidad de ese ahorro e inmediatamente prestarlo. Debe dejar de acuerdo a la modalidad de lo que fue la captación. Digamos que si el banco captó vía un CDT o si captó a través de una cuenta de ahorros o captó a través de una, digamos, de una cuenta corriente, hay un nivel de encaje, o sea, un cierto dinero que ha de ser dejado a través del Banco de la República para que siempre esté el banco en capacidad de poder brindarle la liquidez a quienes requieren en un momento dado acceder a su cuenta de ahorros, a sus diferentes cuentas, llámese una cuenta corriente. Pero entonces, lo que ha hecho el Banco de la República es que ha disminuido ese porcentaje de un 7, lo ha bajado a un 5, lo que permite que entonces los bancos puedan tener más liquidez. O sea, de cada 100 pesos ya no tengo que dejar 7. Yo como banco no tengo que dejar ya 7 ante el Banco de la República, entre comillas, haciendo nada, sino que solamente ahora puedo dejar 5 en el Banco de la República y los otros 2 ya pueden ser utilizados para ser prestados al público en general, lo que en teoría le brindaría más liquidez al sector financiero y no vería entonces trabas en cuanto al normal funcionamiento de los negocios para acceder a créditos de diferente índole, llámese de ordinarios, de tesorería y otros. Al mismo tiempo, en el mercado, digamos, cambiario, el Banco de la República ha sido supremamente fuerte también en contribuir a este mercado, de tal forma que ha logrado darle cierta estabilidad a la tasa de cambio, lo cual también genera mucha tranquilidad dentro del sector financiero y de los diferentes agentes que operan en el mismo. Una de las medidas más importantes que precisamente se observan desde el punto de vista, digamos, a nivel mundial, cuando quieren básicamente analizar la salud de un país a la luz de lo que llaman las reservas netas, o sea, cuánto dinero el Banco Central, en particular, generalmente estas reservas netas están en una moneda dura, en particular el dólar. El dólar generalmente puede ser más de 90-95% de las reservas internacionales, en el caso de Colombia, y vemos que actualmente tiene más de 56.000 millones de dólares. Y en ese orden de ideas, pues cuando se observan hasta dónde es adecuado o no ese nivel de acuerdo a unos ciertos parámetros establecidos, digamos, por el Fondo Monetario Internacional, vemos que en el caso de Colombia lo excede en 1.5 veces, o sea, queriendo decir que de acuerdo a estándares internacionales, Colombia en este momento, a la luz de sus reservas internacionales y a través de lo que ha sido, digamos, la participación del Banco de la República ofreciendo liquidez también en el sector, en el área internacional de cambios, o sea, del dólar, ha permitido entonces que mantengamos una muy sana situación en cuanto a reservas internacionales. Sin embargo, obviamente, no todo es color de rosa en el buen sentido práctico de la palabra y vemos como lo que es la inversión extranjera directa viene disminuyendo, lo cual obviamente no es muy favorable para el caso del dólar y al mismo tiempo la inversión de portafolio. O sea, que el dinero que entra para ser invertido en el mercado de valores, en vez de estar ingresando, lo que ha venido pasando es que ha venido saliendo. La cuenta corriente es muy importante tenerla en consideración. Recuerden que esto hace parte de lo que llama la balanza de pagos y en gran medida esto puede uno determinar lo que puede hacer la percepción por parte de los diferentes calificadores de riesgo para efectos de considerar si el país debe o no mantener su calificación actual, llámese grado de inversión. Y en ese orden de ideas pues, se ven los diferentes, digamos, escenarios que proyecta el Banco de la República. En ese orden de ideas se esperaría que este continuara, o sea, la situación actual del escenario base, pensaría que
ese nivel, digamos, de cuenta corriente, o sea, el déficit de cuenta corriente, recordemos como el 2015 cayó fuertemente, muy asociado a lo que fue la caída en el precio del petróleo, y por eso se ve esta caída tan dura. Eventualmente logramos recuperarnos, pero actualmente entonces el banco estima que existe todavía la posibilidad de mantener esos niveles cercanos al menos 3,8. En el mejor de los escenarios podría, como se observa en el informe anterior en abril, tenía esta idea, que podía paulatinamente irse al menos 2, y que existe también la posibilidad, o existía en su momento, en el peor de los escenarios, irse hasta un menos 5,5, muy parecido a lo que ocurrió en el año 2015. Entonces, como ya hemos conocido, entonces, vemos unas tasas de desempleo muy significativas. En el caso colombiano, del 16-19%, vemos una inflación que se presupuesta que estaría más o menos entre el 1 al 2%. Situación que se observa igual en las diferentes ciudades, cómo ha venido afectando los diferentes temas de empleo. Y en esas medidas, pues la pérdida de ingresos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en este detalle porque al fin y al cabo el tiempo apremia, pero obviamente lo que muestran no son cifras para nada alentadoras, como se puede dar cuenta uno. Temas macro, lo que sí se ve es obviamente como la inflación, el Banco Central, en el caso de Colombia, obviamente es recordemos muy rápidamente desde el punto de vista práctico que el Banco Central en nuestro país tiene un rango meta que debe estar entre un 2 a un 4%. Y en ese sentido vemos cómo logró estar por allá en el año 2015-2016 muy por encima de esa inflación, por la del 9%, y por eso tuvo que subir las tasas de interés. Recordemos que en aquella época hubo lo que no solamente fue la incidencia del fenómeno del Niño, pero adicionalmente un paro de transporte de más de 4 meses aproximadamente que impactó fuertemente la oferta. En ese sentido, vemos como la situación desde el tema de la pandemia, la falta, tanto el nivel de desempleo ha hecho que en gran medida se baje la demanda por bienes y servicios, y por definición entonces la inflación ha venido cayendo fuertemente y se encuentra muy por debajo en la actualidad, por debajo de la línea media que es del 3%. Las tasas de interés, por definición también, en los diferentes países, y en particular de lo que llaman economías emergentes de la región, vienen también fuertemente cayendo. Entonces, se esperaría, el Ministerio de Hacienda es consciente que obviamente tenemos un decrecimiento económico, pero que en la medida que paulatinamente se va restableciendo la economía a la luz de lo que son estas diferentes medidas que permiten ahora la libre movilidad con una cierta restricción, los factores de bioseguridad en los diferentes establecimientos de comercio, etcétera, etcétera, que paulatinamente fuésemos recortando esa caída tan dura que hubo precisamente en el primer trimestre al segundo trimestre, y que tarde que temprano, finalizando el presente año, ya podemos estar otra vez en positivo. La deuda externa, por definición, entonces también ha tenido un efecto nocivo, porque lo que estamos observando es que con un incremento tan notable que ha habido en el nivel de desempleo, de haber estado más o menos un 12% en febrero, pues en mayo llegó a estar por encima del 21%. Entonces es una situación que obviamente afecta la demanda por bienes y servicios. Por definición misma, los menores ingresos de los hogares va a llevar a menos impuestos recaudados por el gobierno, y el gobierno, con todas sus diferentes ayudas que ha tenido que llevar a cabo para efectos de subsidios y mantener en cierta forma a la población más vulnerable, pues le ha tocado también endeudarse, y en esas medidas, como se observa entonces, la deuda externa ya llega al 49% del Producto Interno Bruto. Entonces vemos cómo la inflación ya en el último mes de julio a nivel mensual reportó un incremento nulo, o sea, del 0%. Ya en lo corrido del año va en 1,12, comparativamente al año 2019, que para esta misma fecha ya estaba cercana al 3%. Y la anual, o sea, los últimos 12 meses, se observa que va el 1,97%, por debajo del rango meta, del 2%. Entonces, en ese orden de ideas, vemos cómo el Banco de la República de nuestro país, con la finalidad en cierta forma de contrabalancear la nefasta situación económica, se ha visto obligado a tener que bajar las tasas de interés. La más reciente entonces fue el pasado 31 de julio, donde estas ya las tienen el 2,25%, y tendría como finalidad eventualmente que esta baja en tasa de interés eventualmente se propague en el sector financiero, para efectos de que haya más disponibilidad de crédito o más asequible, y de esa manera otra vez la economía se recupera. O sea, esta es la ortodoxia tradicional que hacen los bancos centrales. Cuando hay muy bajas tasas de interés, probablemente motivado por niveles de desempleo creciente, lo que debe hacer en gran medida es contrarrestar esa situación mediante bajas en tasas de interés. Esto es lo que llaman un típico caso de textbook, o sea, un caso de libro de texto en donde lo que muestra es, para reactivar la economía, lo que se requiere precisamente es una disminución notable en tasas de interés,
de esa manera estimular nuevamente el que las personas del común, las empresas nuevamente se endeuden a tasas bastante atractivas. Y eso es lo que han aprovechado precisamente en estas épocas de crisis, como se observan con las bajas tasas de interés y con algo de liquidez que hay en el sector financiero, empresas líderes como Suramericana, Grupo de Energía de Bogotá, el mismo Distrito Capital, Banco de Occidente, ISA y Celsia y otras han aprovechado esta situación, como se observan ustedes, para precisamente emitir, salir al mercado de valores y captar dinero del público inversionista, aprovechando las muy bajas tasas de interés que actualmente hay, lo cual es algo muy favorable porque lo que está permitiendo es que las empresas entonces vayan mejorando su estructura, ha permitido que muchas de ellas hayan reperfilado su estructura financiera y que hayan de pronto alargado lo que era precisamente su plan de pagos concebido hasta hace 6 meses atrás, pero adicionalmente aprovechar muy bajas tasas de interés, lo que en términos de finanzas corporativas llevaría precisamente a una disminución del llamado WACC, el famoso costo promedio ponderado de capital, que haría aparentemente más atractiva a las empresas y por ende es un factor crítico dentro de lo que denominamos en el ámbito de las finanzas corporativas nuevamente como un inductor de valor. Vemos entonces cómo los bancos en grosso modo han visto obviamente una caída muy significativa en los diferentes tipos de cartera. Como se observa, la de consumo fuertemente a la baja, la de comercial, una estabilidad prácticamente cayó muy fuerte, pero paulatinamente ha ganado algo de tracción y vemos como también la de microcrédito viene a la baja. Cosas positivas en el corto plazo, sin embargo, en la hipotecaria, el gobierno de este mes, a principios de este mes, anunció importantes niveles de subsidios para vivienda bis y no bis. Incluso a título personal me llamó poderosamente la atención porque dentro de ese subsidio hay incluso para clase media, o sea, estamos viendo que va a haber subsidio para compra de vivienda, incluso hasta casi ligeramente por encima de los 400 millones de pesos. Esto tiene como finalidad básicamente que el sector inmobiliario logre reactivarse y que las personas aprovechen precisamente estos subsidios con la finalidad de precisamente aprovechar y hacer sus compras. O sea que estas son las oportunidades interesantes que esta crisis está trayendo en la actualidad. Vemos ya a la luz del mercado de valores como la curva de rendimientos. Las curvas de rendimientos, en este caso en particular, lo que nos están midiendo es que para los diferentes plazos, o sea, lo que tenemos aquí es los TES, los bonos o los instrumentos que el gobierno colombiano ha utilizado para endeudarse a diferentes plazos. Generalmente la curva de rendimiento está compuesta por 3 tramos, una parte curva, una mediana y una larga curva, y se encuentra empinada. Esto es lo que generalmente se denomina una curva normal. Lo ideal es que a más largo plazo los inversionistas estén exigiendo mayor rentabilidad y en el corto plazo, por definición, más corto, porque el riesgo teóricamente es menor. El que se mantenga empinada es relativamente positivo en cierta medida porque lo que muestra es que todavía los inversionistas a mediano plazo están previendo mayor inflación de mediano a largo plazo de la que prevén en el corto plazo. Y por ende por eso es que tiene este tipo de pendiente positiva. Cuando uno observa a otros países, como el caso estadounidense, Europa e incluso Japón, esta es una curva que realmente se mantiene muy aplanada. En el caso nuestro, todavía mantiene una cierta concordancia con lo que es la teoría económica y como se observa incluso entre el 31 de julio y el 25 de agosto, aproximadamente unas 3 a 4 semanas, las tasas de interés han estado relativamente muy similares para los diferentes plazos de dicha curva. Vista de forma más puntual, aquí lo que se observa es el famoso test que todavía en parte sigue siendo referencia para el mercado de valores. Este es el test que vence en el año 2024 y se observa lo que vemos en el eje izquierdo es el rendimiento del mismo bono, o sea, la tasa de interés o de rentabilidad que los inversionistas en el mercado de valores, en el mercado secundario, estarían exigiendo día a día. Como se observa, hasta previo a la crisis, los inversionistas estaban dispuestos a prestarle al gobierno, digamos, en términos prácticos, a una tasa cercana a un 5%, pero una vez que tomó lugar esta situación de la pandemia, la incertidumbre se apodera de los mercados, la emoción es la que rige en el día a día y lleva precisamente a que las tasas de interés en general se disparen. En este caso en particular tocaron una tasa similar al 8%, pero a partir de este momento en adelante y con todas las medidas que ha habido en el ámbito mundial, el caso de la Reserva Federal, el nuevo gobierno estadounidense, el caso en Colombia del Banco Central, el caso del mismo gobierno nuestro, paulatinamente esa percepción de riesgo comenzó a disminuir y a paso seguido también la tasa que los inversionistas exigirían por lo mismo. Cuando uno hace un repaso a nivel académico de lo que eso significa en términos prácticos, esto quiere decir que en la medida en que sube la tasa de interés, los portafolios que están asociados con renta fija tienen una desvalorización. En otras palabras, en renta fija hay una situación que es contraintuitiva y es que cuando las tasas de interés, contrario a lo que la gente piensa, el inversionista de a pie considera,
En vez de haber una mejora en mi portafolio, lo que hay es un detrimento en mi portafolio, hay una desvalorización, porque las tasas de interés y los precios de los activos asociados con renta fija se mueven de manera inversa. En otras palabras, entonces, al ver un incremento en tasa de interés, esto lo que significó fue que los portafolios de renta fija se vieran desvalorizados, lo cual tuvo un efecto directo, en particular en nuestras pensiones obligatorias. En nuestro país, quienes cotizamos a pensiones obligatorias, sabemos o deben de saber ustedes que un porcentaje más que del 50-60% está precisamente concentrado en títulos de renta fija. Entonces, en Colombia, en la medida en que las tasas de interés suban, los portafolios de largo plazo en pensiones obligatorias se pueden ver afectados debido a ese incremento en tasa de interés. Pero en la medida que la tasa de interés comienza a bajar, comienza a tomar lugar también el efecto contrario, o sea, que se van apreciando los portafolios. En otras palabras, esa situación de este nivel del 8% a este muy recientemente cercano al 3,20, lo que muestra es una valorización para aquellos que compraron TES en aquel entonces, a principios de la crisis, a una tasa cercana al 8% y hoy en día está cercana a 3,50, casi 4%, lo que han tenido es una muy significativa valorización en instrumentos de renta fija, algo que es irónico y que la mayoría de personas del común no considera como una interesante oportunidad de inversión. Vemos entonces también el llamado riesgo país, muy similar al caso de los test en el caso colombiano. La percepción de riesgo país se incrementó notablemente precisamente en esa época de marzo, pero ya paulatinamente está venido cediendo terreno y como se puede observar ya está a niveles cercanos a los 300, 250 puntos aproximadamente. Muy positivo porque esto en cierta forma abarata los gastos o los costos de intereses que la nación el día de mañana tendría que pagar cuando nuevamente busque acceder a financiamiento a mercados internacionales y en cierta forma medio permite tener una idea de la sensibilidad o la percepción de riesgo que en general los inversionistas han tenido sobre nuestro país. Todavía se encuentra alta, no queda la menor duda sobre este nivel. Recordemos que por debajo de los 200 puntos básicos que existían previo a la crisis, pero mal que bien es una recuperación notable si se le compara con los máximos que había tomado lugar por el lado de mediados del mes de marzo. Vemos entonces el petróleo. El petróleo ha sido unas variables críticas. Colombia es un país altísimamente dependiente del mismo y vemos como el Brent sigue siendo por definición nuestro, digamos, más importante referente para las empresas del sector petrolero en nuestro país. Una caída muy notable en el petróleo de $69 el barril casi a $21, como se puede observar a mediados del mes de marzo. Muy significativo vemos entonces de manera cómo contrasta el comportamiento del dólar. El dólar y el petróleo en el caso nuestro generalmente debe tener una correlación inversa. Y es más que natural, porque muchos de nuestros ingresos a nivel de exportaciones provienen precisamente del petróleo. En la medida que el petróleo cae, disminuye el monto de exportaciones, caería el monto de divisas entrando al país y más la situación de percepción de riesgo país y la situación emotiva que lleva precisamente el tema de la pandemia hace que los inversionistas se refugien en monedas duras, como fue el caso del dólar. Entonces observamos la caída en el petróleo, coincide precisamente con una alza en el precio del dólar y donde paulatinamente, a medida que el mismo petróleo ha venido recuperando terreno, el peso colombiano también a su vez se ha venido apreciando con respecto al dólar. Vemos un muy interesante seguimiento a nuestra economía. Esto lo hace el Grupo Bancolombia y mostrando como paulatinamente indicadores de productividad y de generación, digamos, de producción en nuestro país, básicamente, va mostrando que en gran medida ya está tocando algo del piso. Esperemos que esa sea la situación. Síganlo, les recomiendo, es muy interesante, lo hacen cada semana y dan una idea más o menos de cómo vienen comportándose los agregados a nivel de producción. Por desempeño sectorial, va mostrando también, tratan de actualizarlo lo máximo que pueden, ojalá cada 15, 20 días. Solamente entre los sectores que sacan todavía la cara por la economía sigue siendo el sector de agricultura, como se observa en verde. Y algo, como llaman administración pública, pues el sector gobierno. Pero la mayoría de sectores todavía, desde el mes de mayo a la fecha, un alto porcentaje de ellos continúan todavía en situación relativamente crítica. Este también es un reporte que se elabora, como les mencionaba, del Grupo Bancolombia. Entonces, las repercusiones y efectos directos que esto ha tenido es que básicamente los gobiernos, para precisamente compensar la caída en el tema impositivo, o sea, de impuestos, les toca obviamente, y porque obviamente tratan de llevar la economía con medidas contracíclicas a través de subsidios y otro tipo de ayudas, pero lo que ha habido es un incremento muy notable precisamente en el nivel de endeudamiento. Entonces se ve economías desarrolladas
que prácticamente están encontrando incremento en lo que es la deuda con respecto a su Producto Interno Bruto, que básicamente las economías avanzadas, hablemos de Europa, hablemos de Estados Unidos, hablemos de Japón, excediendo en promedio el 125% del Producto Interno Bruto, mientras que las llamadas de mercados emergentes, su nivel de endeudamiento en este momento está superando más o menos el 60%. Para el caso colombiano se estima que dicho nivel para el final del año 2020 pueda exceder el 65% aproximadamente del nivel de endeudamiento, porque, como mencionamos previamente, al gobierno le ha tocado entonces subvencionar mucha situación de esta calamitosa situación económica. El presupuesto de la nación, esto es muy importante, vemos como precisamente para el 2020 contra el 2021, se presupuesta para el 2021 un incremento tanto en gastos de funcionamiento como para el servicio de la deuda, como gastos de inversión, y para el total, como se observa, un incremento en el presupuesto del 16%. Un alto porcentaje de este, infortunadamente, tendría que salir obviamente no solamente de impuestos, pero también de incremento en deuda. Entonces, es de ahí donde los diferentes gremios y diferentes actores del sector económico claramente tratan de poner no tanto el grito en el cielo, pero sí es claro que se tiene que venir una reforma tributaria que permite en cierta forma amainar lo que ha sido ese incremento de endeudamiento del gobierno colombiano, porque a lo contrario, esto llevaría a que las calificadoras de riesgo a nivel mundial, llámese Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's, podrían bajarle la calificación de riesgo crediticio a nuestro país, lo cual tendría consecuencias nocivas y que se verían directamente reflejadas, por ejemplo, en el comportamiento del precio del dólar. Por el momento se ve, eso ya son temas de tasas de interés, expectativas de lo que podría ser el comportamiento del Banco de la República de nuestro país, si podría o no seguir bajando más la tasa de interés, pero lo que muestra esta gráfica es en esencia que ya los diferentes operadores del mercado pensarían que a mediano plazo sí están factorando o incorporando inflación de más mediano a largo plazo una vez que la reactivación económica empieza a tomar lugar. Y ven cómo todavía existe la posibilidad que el Banco de la República todavía pudiera bajar un poco más, de pronto una vez más en su próxima reunión de política monetaria, tasas de interés. Vemos entonces cómo estadounidenses, al igual que ha sido el caso de Colombia, han venido gastando muchísimo dinero para precisamente aliviar esta situación de desempleo estadounidense, con dinero que ellos sí tienen de dónde sacarlo, diferente al caso de Colombia. Cuando uno es un país emergente versus Estados Unidos sí tiene la capacidad rápidamente de actuar y poder imprimir todos los dólares que ellos quieran. En el caso de Colombia estamos altamente restringidos y por eso, distinto a los estadounidenses, mucho de nuestra situación se ve abocada a que sea vía deuda. Vemos entonces como paulatinamente las economías tanto de la eurozona, Estados Unidos y Japón vienen recuperándose a través de lo que llamamos un índice llamado del Purchasing Managers Index. Y este muestra que generalmente cuando está por encima de 50 la economía está en fase de expansión, o sea, creciendo. Si está por debajo de 50 se está contrayendo. Con la salvedad de Japón, tanto Estados Unidos como la eurozona muestran ya en los últimos 2 o 3 meses que ha habido una recuperación notable en cuanto a ese indicador, lo cual es muy positivo. E incluso en los Estados Unidos ya se ve que lo que es el sector inmobiliario ha tenido uno de los más importantes meses récords históricamente hablando, con incremento precisamente de un 36% en ventas. El inventario cae en un 33% e incluso los precios de vivienda han venido subiendo, porque es parte de lo que les mencionaba. Mientras las personas que viven en las grandes ciudades ya hoy en día no tienen que ir a la oficina, paulatinamente han venido buscando cómo básicamente quedarse viviendo en los suburbios, en los barrios más alejados. Más o menos haciendo la comparación, es el caso mío en particular. Yo desde hace 5 años vengo viviendo en el Retiro, Antioquia, que queda a unos 30 kilómetros de Medellín, en una zona relativamente campestre, más tranquila, menos aire contaminado, muchas más vías de acceso para efectos de poder movilizarme con el de transporte como bicicleta, y eso lo que trae es mejor calidad de vida. En el caso mío en particular, cuando me preguntan cómo he podido de una forma u otra lidiar con esta crisis, yo les digo que yo no tuve crisis, porque yo desde hace 5 años atrás estoy acostumbrado a lo que ha venido sucediendo. Yo trabajo desde mi hogar, tengo mi propia oficina y siempre fui altamente virtual para efectos de tener mis asesorías y demás. A Medellín yo bajaba en su momento una vez al mes, sí mucho. En ese orden de ideas, la mayoría de mis actividades que tengo que lidiar con terceros lo hago básicamente vía remota a través de las diferentes plataformas como lo estamos haciendo en este mismo momento, y adicionalmente debido a mi propia gestión de inversiones, las diferentes plataformas electrónicas de negociación me permiten que tranquilamente yo pueda acceder a los mercados locales e internacionales sin mayor problema. Entonces, para mí realmente no ha sido muy significativo el efecto que ha tenido esta pandemia. Entonces vemos que también algunas compañías han venido paulatinamente de haber recortado parcialmente los salarios, vienen otra vez regresando a niveles originales, incluyendo, o sea,
teniendo en consideración que incluso han tenido pérdidas a nivel de los estados financieros, aún así están dispuestos otra vez a volver a subir los salarios a sus empleados. Casos positivos en todas las ventas de comercio al detal también muestran ya unas mejoras relativas de los últimos 2 a 3 meses, y aun cuando hubo una caída muy significativa, como se observa entre los meses de abril, marzo y abril, ya básicamente se ha venido recuperando comparativamente a lo que venía siendo históricamente la venta del comercio al detal. Al mismo tiempo, compañías como Walmart, como se puede observar, los crecimientos en los últimos 2 trimestres han sido supra espectaculares. O sea, empresas que se han visto altamente beneficiadas por la situación de la pandemia, que ha llevado a que las personas del común obviamente tengan que trasladar mucho de su consumo a los bienes más importantes y básicos. En el caso incluso de Walmart, un crecimiento muy notable de lo que son ventas vía e-commerce del 97%. Eso ha tenido como consecuencia que la acción de Walmart continúe su rápido ascenso, que viene trayendo prácticamente desde el año 2015-2016, y para quienes hayan invertido en esta acción, pues como ven, han sido cuando ha tenido algo de volatilidad, lo cual es natural dentro del mercado de valores, se observa un fuerte incremento, hoy en día negociándose cercano a los $132 la acción. Pero una de las situaciones que todavía pueden ser complejas de mediano a largo plazo es el caso del bono del Tesoro americano. El bono del Tesoro americano se encuentra hoy en día por debajo del 0.60% aproximadamente a un plazo de 10 años. Sin embargo, cuando se le compara con nivel de inflación, esa es una tasa de interés negativa. Es una situación que no se veía prácticamente como se observa desde el año 2012 aproximadamente, lo cual no es bueno desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, en ese orden de ideas, entro a hacer una especie de transición hacia las oportunidades que ya se pueden ver desde el punto de vista de empresario, de emprendedor y desde la gestión financiera. Vemos, por ejemplo, este es uno de los mejores libros que he leído en el presente año. Este es Stephen Schwarzman, es el CEO y principal accionista de los más importantes grupos, digamos, de fondos privados de inversión, llamado Blackstone, supremamente importante, maneja más de $500 billones, o sea, 500.000 millones de dólares en el ámbito mundial en diferentes activos, más o menos la mitad en el ámbito de propiedad raíz. Y habla de su historia, cómo él arrancó una vez que él trabajó en un banco de inversión llamado Lehman Brothers, montó la firma con otro de sus colegas de dicha firma y a través del tiempo ha logrado construir este imperio. Entonces, en ese orden de ideas, habla precisamente en el 2008-2009, cuando precisamente fue una situación difícil, la empresa había salido al mercado de valores a captar dinero del público a través de una oferta pública inicial, y la acción de $31 llegó a caer a $3.55. Sin embargo, dice, las crisis también generaron oportunidades y aprovechar el dinero que habían captado a través del mercado de valores para sacarle jugo a esas caídas tan notables que hubo en los diferentes activos en los cuales ellos tienen precisamente expertise y conocimiento. Adicionalmente, recomiendo para quienes de pronto están en este ámbito de las finanzas corporativas y en el campo de la gestión de tesorería, vean lo que es este artículo, que llaman Problemas de liquidez y análisis y posibles vías de generación, de Ramón Gurririan, escrito por el Harvard Deusto. Lo utilizo con muchísima frecuencia en las clases de finanzas corporativas y precisamente para sacarle jugo y provecho a cómo épocas de liquidez pueden eventualmente llevarlo a que uno sea mucho más creativo. Entonces, esa creatividad, por ejemplo, en el caso a nivel internacional, muy rápidamente, el caso, por ejemplo, de Herman Miller, una de las más importantes empresas precisamente de muebles, y como su CEO, Andy Owen, precisamente vio una tremenda oportunidad porque claramente notó cómo los diferentes muebles que ella tenía precisamente, que tenían como nicho, o al menos con la finalidad de que fuesen comprados para el amoblamiento de las residencias y oficinas, paulatinamente se dieron cuenta que una baja notable o demanda por dichos muebles la llevó a que hiciera más bien una redefinición en el corto plazo a nivel de buscar muebles que fuesen más acordes a la actual crisis y que llevó a que precisamente se incrementaran notablemente las ventas precisamente de sillas para que las personas desde sus hogares no tuvieran que utilizar las sillas que típicamente utilizaban, digamos, en el comedor, que son muy incómodas y que tenían que pasar de más de 8, 10 o 15 horas precisamente sentados en las mismas. Y eso llevó a que pudiera darle la comba al palo a una situación que al principio era muy difícil porque sus ventas se vinieron abajo, pero inmediatamente identificó dónde estaba su nicho de mercado y dónde iba a estar la demanda. En ese orden de ideas, también les recomiendo visiten la página de La Vivienda Corredores en el canal de YouTube, donde muy recientemente, hace menos de 2 semanas atrás, Carlos Mario Giraldo, que es el presidente del Grupo Éxito, durante más de 1 hora y 20 minutos dio una muy buena charla junto con el analista del mercado para efectos de explicar qué ha sido en el caso colombiano esa transformación del consumidor, o sea, qué tipo de cambios de hábitos ha habido y cómo
el éxito logró perfilarse y aprovechar la situación para efectos de sacarle mayor partido a donde era el shift, o sea, el cambio hacia la mayor demanda, cómo aprovecharon esta situación de la pandemia, en donde las personas tenían que estar obligatoriamente más conectadas de lo que antes estaban, de mejorar las aplicaciones. Me refiero a las aplicaciones de descargarlas de los diferentes, tanto de Carulla como del Grupo Éxito, cómo aprovecharle el Big Data para aprovechar toda esa información de todos los hábitos de consumo para hacer todavía mucho más, digamos, dinámicos y generar mayores ventas, cómo se incrementó el tiquete en promedio por usuario, cómo los diferentes usuarios ahora ya están más cómodos, digamos, comprando en línea alimentos, que era la última de todas las diferentes, digamos, líneas. Generalmente las personas gustan más del tema de tecnología, de pronto ropa y muy rara vez alimentos. Ahora alimentos ha venido cogiendo muchísima fuerza y como ellos han tenido que redefinir el tema logístico e inventario para precisamente lograr y cumplir con esas expectativas de los usuarios, tanto desde el punto de vista no solamente de bodegaje, pero más importante de que les llegue al público en la última milla. Entonces el trabajo con los aliados para efectos de que siempre se cumpla con un muy buen servicio. Entonces esta es una de las historias bien notables, o sea, a la luz de este seminario o de esta charla que estoy teniendo con todos ustedes en el día de hoy, aprovechenla. La encuentran muy fácilmente entrando en YouTube y buscan el canal de Da Vivienda Corredores y chequeen esta. Esta bien vale la pena para ustedes que están en el ámbito empresarial, que están precisamente buscando maneras de cómo darle la comba al palo a esta situación, la podrán encontrar. Este es un caso de la vida real, de muy corto plazo. Esto está cerca a mí, o sea, esto está a menos de 2 kilómetros de donde yo vivo. Esta es la tercera casa más vieja que existe en el municipio de El Retiro, Antioquia. Y esta es una casa que es un restaurante, Mandala se llama el restaurante. Sin embargo, como pueden ver ustedes en el aviso, dice, se vende la casa. Entonces, por esas cosas del destino, la persona que manejaba este restaurante es un chef Gordon Blue y no sé qué otro tipo de méritos y de créditos tiene. Este personaje que maneja este negocio, consciente de que obviamente la gente ya no podía ir a los restaurantes, tuvo que hacer un reenfoque de su negocio. Y el reenfoque de su negocio fue que a la luz de su expertise volcó la totalidad de su producción, cerró el negocio del restaurante y lo que hizo fue tener un negocio que le diera fortaleza al tema de panadería. Entonces, esa panadería, yo sé que ya estamos más o menos cercanos a la hora del algo y no quiero con ustedes hacerlos babiar, en fin, pero el hombre ha comenzado una labor supremamente importante de precisamente darse a conocer en toda esta comunidad de fincas, unidades cerradas, edificios, etcétera, con los diferentes productos que él fabrica y son espectacularmente buenos porque es una panadería un poquito más gourmet en donde él ha aprovechado precisamente, ha sido muy hábil, su conocimiento a nivel de precisamente de su capacidad como chef y ha hecho algo muy importante. Su negocio ha tenido un viraje, le ha permitido entonces comprar producto de lo bien que le está yendo con el tema de la panadería puerta a puerta y para quienes pasen por allá y lo recogen, ya ha podido comprar 2 motorcitas con las cuales ella puede funcionar a lo largo de todo el municipio y poder parquearse y que las personas puedan no solamente hacer el delivery, o sea, uno hace el pedido y le entregan a domicilio, pero adicionalmente si usted la ve parqueada, usted puede aprovechar y compran los diferentes productos y conservan con todo el tema de bioseguridad, muy juiciosos ellos siendo supremamente respetuosos en términos de lo que es el tema de salubridad y todo lo que eso pueda significar. Y ha sido uno de los casos bien ejemplares que yo quería traer a colación acá. Como alguien en un restaurante que tuvo que cerrar las puertas a la luz de la pandemia, encontró una gran oportunidad en su expertise como gran chef. Y eso le ha permitido a él tener un amplio, digamos, mejoramiento en su negocio. Ya creó otras 2 o 3 plazas de empleo, o sea, logró tener 12 personas trabajando también de tiempo completo y adicionalmente ya ha hecho inversiones de capital en estos vehículos con la finalidad de expandir su negocio. De hecho, él, Alejandro se llama él, ha sido supremamente activo en temas de redes sociales y cuando se me olvida que quiero o no quiero comprar, él mismo se encarga de motivarlo a uno. Cuando yo menos pienso, me llega, miren ustedes, un WhatsApp donde dice, mañana recién hechas, las niñas hojaldradas de pollo, 12.000 pesitos, son deliciosas y puedes tenerlas congeladas por varios meses. Te pueden sacar de un aprieto. Y así es él. Es una persona que ha sido altamente dinámica y ha aprovechado precisamente los medios, las redes sociales y la facilidad de que ya anda entendiendo los hábitos de consumo y va teniendo una idea de más o menos las personas que les gusta y constantemente él va anunciando, para mañana con este frío le tengo precisamente el pan X, Y o Z con un diferente estilo, con esta característica y ha hecho que mi facturación que originalmente era a lo sumo por ahí de 10.000 pesos llegara en promedio a veces hasta de 40.000 pesos a nivel semanal. O sea, es un personaje que ha llevado a la práctica lo que es una crisis, llevarlo a lo que es una oportunidad. Otro ejemplo rápido, esto es un estudiante que tuve yo
en Pereira hace más o menos un año atrás, quien tiene una finca. Y en esa finca me decía, me alegra saludarlo y créanme que fue súper clave la materia en la época que estamos viviendo. Yo les dicté a ellos entorno macro y lo que se viene, la digitalización de muchos servicios va a pasos agigantados en beneficio de unos y perjuicio de otros. Entonces me alegré mucho por él. La empresa, como les digo, queda en Pereira, ha aprovechado en el pasado, aparentemente no era tan fuerte en este tema y ya él está aprovechando las redes sociales para darse a conocer y en ese sentido yo incluso ya le he comprado su café. O sea que también les recomiendo y es el uso de las redes sociales y él está reconociendo cómo su negocio va viento en popa, aprovechando precisamente que mucha gente ya se está quedando en casa y que es importantísimo obviamente la toma de café. Y en ese sentido vemos cómo también lo está beneficiando en parte lo que es el comportamiento del precio del café en arábica y robusta. Ya el robusta ha logrado recuperar la pérdida que tuvo en precio desde finales de febrero. El arábica todavía va en camino a lograrlo. Ejemplos rápidos, este es en Estados Unidos, una niña de 16 años que logró coger precisamente una salsa para lo que llaman esos famosos wings de pollo y ahora es un negocio que le trae más de $100,000 al año, ¿cierto? Y es una persona que apenas tiene 16 años. Todos ustedes, también las empresas han aprovechado, muchas de ellas que antes no eran tan activas, han aprovechado precisamente el hecho de estar ya confinados en casa para el tema de entretenimiento y vemos como la que dominaba era Netflix, pero que ya obviamente otras como Disney, la misma Amazon ha unido Peacock, esta es una de las nuevas, al igual que CBS, han logrado sacarle muchísima, digamos, aprovechar el hecho de que las personas ya están en casa y que están utilizando, quieren entretenerse, ya no pueden salir tanto como antes salían y que en esas medidas le sacaron muchísimo jugo precisamente a estas plataformas de contenido digital. Entonces vemos... Luis Fernando, restan 2 minutos. Perfecto. Entonces vemos rápidamente que ya vemos a Carrasquilla, el Ministerio de Hacienda, hablando que ya vemos la economía que viene creciendo. Ya se espera que el 91% de la economía va a estar operando cuando en abril era más o menos del 69%, es algo muy positivo. Este es el caso de Medellín, como a través del área metropolitana para diferentes fechas, diferentes áreas, diferentes centros de atracciones turísticas, incluyendo hasta moteles, cines, en fin, paulatinamente van a empezar a abrir, lo cual va a ser muy positivo. Hay algunos retos a futuro, como es el caso del caso estadounidense, todavía hay una deuda muy alta por parte de los estudiantes y que genera esa incertidumbre que la posibilidad todavía es latente de que exista nuevamente una recesión, lo que llaman el double dip. Estas pandemias han tenido a nivel de retos y riesgos que obviamente ha tenido, los niveles de depresión se han cuadriplicado en los Estados Unidos. Y adicionalmente ha habido una gran división entre el empleado raso versus aquellos que están en la parte superior de middle management a la parte superior. Estos se han visto perjudicados, mientras que estos han logrado mantener en cierta forma sus posiciones y con muy buenos estándares salariales. En ese orden de ideas vemos, vienen unos retos significativos, viene la elección de Biden, puede que hay una alta probabilidad ahora que se viene en noviembre la elección presidencial. Parece ser que el Partido Demócrata a través de Biden tiene una relativa, supremacía con respecto a Trump. En los últimos 2 o 3 días ha habido una mejora por parte de Trump y ha logrado paulatinamente ganar algo de terreno. Algunos creen que si ganan los demócratas eso podría traer una corrección en precios al mercado de acciones en los Estados Unidos. Sin embargo, de eso, y eso están hechos los mercados son de percepciones. Ahora quienes creerán que el mercado está caro, que está barato, algunos creerán que el comportamiento tan fuerte del Standard & Poor's, como hemos visto más recientemente, eso no es sustentable. Y en esa orden de ideas quiero, como ya finalizando, un artículo muy bueno publicado precisamente por Pascal Rohner. Él lo escribe cada 2 fines de semana en el Diario de la República y hace alusión a la importancia de un portafolio que sea diversificado, en donde el 60% es invertido en acciones y un 40% en renta fija, y observa cómo es el comportamiento del Standard & Poor's desde el año 1969 versus un portafolio que tenga 60% en acciones y un 40% en renta fija, y ve que aun cuando el comportamiento no ha sido idéntico en cuanto a valorización, sin embargo, este portafolio ha logrado reducir el riesgo, o sea, medido por unidad de riesgo o ajustado por riesgo, este portafolio ha sido mucho mejor. Sin embargo, las bajísimas tasas de interés que estamos viendo en los Estados Unidos está obligando a que los inversionistas busquen inversiones para aumentar los retornos esperados. Y en ese orden de ideas es donde reconoce que básicamente las acciones siguen siendo muy importantes, porque ya el solo dividendo, en el caso del 70% en los Estados Unidos, el 70% de las acciones tienen dividendos que son mayores al rendimiento que da el bono del Tesoro americano. En este caso, en Colombia, los dividendos son aproximadamente el 8% la rentabilidad por dividendo. Entonces, no queriendo aburrirlos más,
básicamente quería mostrar, existen algunas muy interesantes alternativas. Este es el caso del bono del Tesoro americano, apenas renta por debajo del 0.78% y obliga a que precisamente los inversionistas busquen y se refugien en otro tipo de activos. Este es el caso, por ejemplo, del oro en máximos históricos. En el caso colombiano, vemos que hay interesantes oportunidades de inversión. Este es el índice Colcap. El índice Colcap hasta el día de ayer, si llegase a los máximos que tuvieron precisamente en marzo, vemos una valorización posible del 7,80%, pero si llegase otra vez, si haya, digamos, el llamado double dip, o sea, que otra vez las economías cayeran en debilitamiento económico o recesión, la probabilidad es latente que este pudiera visitar los mínimos que tomó lugar en junio, o sea, la caída coincidencialmente es negativa del 7,80%. El índice Colcap, las acciones, como se observa acá, el anterior fue el dólar, quiero corregir. La anterior es el comportamiento del dólar. El dólar, si llegara al máximo que llegó a tener precisamente en marzo, tendría que dar un rendimiento cercano al 7,80%, pero si quienes están apuntando, si usted es un importador y cree que el peso se va a apreciar, veríamos una caída, hay la posibilidad de que la caída sea del 7,80. Actualmente se encuentra en el rango medio, en una zona tipo pivot que denomina. Ya para terminar, José, para que me des un minutico nomás, el Colcap presenta una potencial de valorización si llegan máximos que tomaron lugar en febrero y marzo, cerca de un 40%. En caso de que cayera, la caída podría ser del orden más o menos de un 13%. En cierta forma, a nivel de trading, esto es una relación que supera el 2-1, o sea, es una relación que bien vale la pena tenerla en consideración para en este momento invertir en acciones. El caso de Ecopetrol, máximo por allá cercano a los 3.400 pesos, tiene un potencial de valorización si llegase el petróleo a seguir su tendencia ascendente y el comprar acción de Ecopetrol podría generar una rentabilidad cercana al 55%. En el caso de Bancolombia Preferencial, de recuperar los niveles que tuvo, por ejemplo, en febrero, de corto a mediano plazo, de aquí a año y medio, 2, hay un potencial de valorización cercano al 64%. La acción de ISA es de las pocas que ha logrado mantenerse muy fuerte. Luego de la caída que tuvo precisamente en marzo, logró una recuperación muy rápidamente, siendo que es un sector de servicios y que básicamente se encuentra regulada, y en esas ideas ya tuvo por encima de los máximos que traía históricamente, se ha valorizado un 7,5%. Grupo Energía de Bogotá todavía le falta algo para llegar a ese máximo que tuvo en febrero, cercano al 4,43%. Grupo Suramericana, que mencionamos en el día de hoy, de los actores niveles cercanos al 22.000 pesos, si llegara al máximo que tuvo lugar en febrero, tiene un potencial de valorización del 54%. Cemento Argos, sector de infraestructura en el caso colombiano, ha logrado repuntar recientemente, romper un canal lateral que traía. De los 5.000 actuales aproximadamente, su potencial de valorización es de cerca del 46%. Grupo Val Preferencial, algo similar, un potencial del 53%. Grupo Argos, ahora con la apertura de los aeropuertos y que ella es muy fuerte en temas de concesionaria como Paín, en capital, en el aeropuerto del Dorado, la potencial es del 50% y Grupo Argos es también a su vez la mayoritaria en Cemento Argos y Celsia. Así las cosas, José, muchas gracias y creo que hemos logrado finalizar rápidamente esta conferencia o esta charla breve. Perfecto, Luis Fernando, muchas gracias. Agradecemos a nuestro conferencista lo provechoso que ha sido este espacio y toda la información que nos ha brindado. Antes de leer una pregunta, quería comunicarle a todos nuestros asistentes que en el chat les acabé de compartir un enlace en el cual una vez finalicemos la conferencia, me voy a conectar con aquellas personas que quieran en este momento pues recibir información acerca de la especialización en finanzas. Le pediría a Gustavo, por favor, me permita tener el rol de presentador. Gustavo. Perfecto. Entonces, en el chat nuevamente les indico, hay un enlace para la plataforma Meet. Quienes estén interesados en conocer acerca de la especialización en finanzas en la ciudad de Santa Marta, con el mayor gusto los atenderé una vez finalice la conferencia. Simplemente es que se conecten y ahí vamos a estar para atenderlos pues de esta manera, sí, viéndolos de cara a cara. Bueno, profesor, acá he recibido muchas felicitaciones y muchos agradecimientos por la charla y en términos generales hay una pregunta que me indican y es, conociendo todas las variables, me indica cuál sería su mejor consejo para un empresario en temas de inversión. El mejor consejo, me pueden decir. Pero, a ver, un empresario, obviamente, va a haber diferentes tipos de empresarios. Lo que es clave siempre, y es que dentro de los mejores activos a tener es lo que llaman caja, cash. Nosotros decimos generalmente en Wall Street, hay un dicho típico que es cash is king, o sea, el dinero es rey. Algo que lo que pasó en esta crisis es que cogió muchas empresas, infortunadamente, con el ras con ras. ¿Qué significa eso? Que nunca habían dejado una provisión de dinero que mínimamente permitiera, independientemente si se venía o no se venía una pandemia o que venía precisamente el tema de la cuarentena. Es sano
tanto a nivel de persona natural, como, o sea, en el círculo familiar, como a nivel de empresa, que siempre haya unos fondos que mínimamente me den para 2 a 3 meses, mínimamente hablando. Entonces, hay ciertas reglas de oro. Muchas empresas se vieron a gatas, no cabe la menor duda, de cumplir con compromisos porque máximamente su caja libre daba para apenas un mes, en el mejor de los casos, y otras incluso para 2 semanas. Caso práctico de muchos restaurantes en Bogotá de alto nivel, digamos, de lujo, que básicamente tenían niveles de arriendo por encima de 30, 40 millones de pesos en promedio mensual. Entonces, ahí lo que hay que tener en cuenta es cómo una pandemia como esta enseña muchísimo, 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 porque va mostrando cómo las empresas cuando son muy fuertes en cuanto a su infraestructura en activos fijos y los costosos que son estos activos fijos, en ese sentido, las implicaciones que tiene si yo tengo una, digamos, una nómina que no sea muy flexible. Si yo tengo un área de servicios donde no puede de la noche a la mañana poderla dinamizar y poder recortarla en caso tal de que de pronto la demanda se disminuya o que si la demanda se incrementa, que rápidamente yo pueda restaurarla o incrementarla. Entonces, en esa identidad, lo que es básico en campos de tesorería y en gestión de inversión, yo, por ejemplo, a título personal, no, yo he aprendido a través de las crisis y con dolor y con sangre, pero me ha permitido que en esta crisis, por ejemplo, siempre conservara un efectivo significativo, que un porcentaje entre un 10, 15 y 20% de mi portafolio total siempre estuviera invertido en dinero físico, o sea, a la vista o en cuentas de ahorro o en dólares incluso. Entonces, en ese sentido, lo que permite es que uno como gerente siempre debe tener mínimo un fondo, digamos, permanente que lo mantenga invertido, pero de bajo riesgo, o sea, en fondos a la vista, digámoslo así, a través de fiduciarias o a través de fondos de pensiones voluntarias, que me permita contrarrestar épocas de baja liquidez, como la actual, que nos cogía a todos mal parados, en el buen sentido práctico de la palabra, pero que hubiera permitido que muchas empresas hubieran sido mucho más flexibles para poder controlar sus flujos de caja y poder de pronto, no del todo dejar cerrar la empresa per se. Por ejemplo, para quienes somos inversionistas en el sector inmobiliario, en el caso nuestro en particular, que manejamos varios activos, es cierto que los ingresos cayeron cerca de un 15 a 20% en promedio durante marzo, abril y mayo, pero teníamos un fondo de reserva significativo que nos permitió tranquilamente cumplir con todos los compromisos pactados con terceros a lo largo del tiempo, pero si necesitamos hacer reformas, pagarle todavía a la DIAN o temas asociados con industria y comercio. Entonces yo creo que de las lecciones más valederas que tiene precisamente esta crisis a nivel empresariado es que siempre, siempre maneje un fondo de reserva mínimo entre 2 a 3 meses de lo que son los gastos recurrentes y que adicionalmente en el proceso pueda identificar áreas de la organización a nivel de gastos y costos que sean lo más flexibles posibles, que me permita tranquilamente, en casos de vacas flacas, poderlo reducir sin mayor, digamos, que va a tener un efecto muy nocivo en términos de la salud en cuanto a caja de la empresa, porque algo muy importante en estas crisis es que mi salud financiera yo logre mantenerla ante las entidades financieras. Por ejemplo, yo a título personal, en este momento voy a poder bajar a Medellín de que no bajaba desde noviembre. ¿Por qué? Porque me van a entregar un apartamento dentro de las inversiones que hice hace un par de años atrás y finalmente me lo van a entregar. Sin embargo, el apartamento va a ser comprado a través de un leasing inmobiliario. Logré tener leasing inmobiliario porque durante desde marzo a la fecha todavía he mantenido muy saludable mis ingresos, o sea, mi situación de cuentas personales en cuanto a cuentas de ahorro, fondos a la vista, etcétera, han mantenido una cierta estabilidad y eso en cierta forma le dio tranquilidad a la organización financiera, llámese al banco, para tranquilamente desembolsar. Entonces, ese mismo caso a nivel personal debe aplicarse precisamente a nivel empresarial. Mantener siempre mínimo un fondo de reserva que mínimamente de 2 a 3 meses, mientras finalmente, si en el peor de los casos, esos 2 o 3 meses se van agotando, pueda ir lidiando todavía con los bancos a la luz de que pueda tener entonces la capacidad de con ellos ir negociando líneas de crédito, ir posponiendo pagos o refinanciando deuda. Perfecto, profesor Luis Fernando. Bueno, esperamos que haya sido de su interés a todos los asistentes. Los invitamos a que los tips que nuestro profesor nos ha dado los apliquen, los lleven a cabo en sus empresas, en sus cargos, y dar las gracias a la Dirección de Especializaciones en poderlos acompañar también en sus procesos de formación. Agradecimientos a los asistentes, agradecimiento a nuestros aliados de la Cámara de Comercio, Viviana Ramírez, la señora Rosalba Acosta, a nuestro conferencista Luis Mondragón, muchas gracias, a todo el equipo de la Dirección de Especializaciones que nos ha apoyado, las áreas de mercadeo, de TICS, Gustavo, muchas gracias, e invitarlos a que ahora se conecten las personas que estén interesados en la especialización en finanzas al link que les acaba de mandar a la plataforma Meet y con el mayor gusto los voy a atender de manera personalizada. Además, queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Les deseamos una feliz tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias, José. Muchas Muchas gracias gracias a todos también.